Café Gijón, Madrid. La lluvia golpeaba los ventanales mientras Carmen Mendoza, CEO multimillonaria de Mendoza Tech, observaba al hombre con delantal de camarero que le servía el café con leche. Diego Herrera, padre soltero, conserje de día y camarero de noche para mantener a su hija Lucía. No sabía que Carmen lo observaba desde hacía semanas. No sabía que su exmarido acosador estaba fuera del café. Pero cuando ella le agarró la mano y susurró, «Por favor, finge que me amas por 10 minutos o estoy muerta», Diego hizo algo que impactó a todos. No fingió. Besó a esa desconocida como si su vida dependiera de ello, porque reconoció en sus ojos el mismo terror que había visto en los de su esposa antes de morir, y esos 10 minutos cambiaron 2 vidas rotas para siempre. El Café Gijón de la calle Recoletos destilaba esa elegancia decadente que solo Madrid sabe mantener viva. Los espejos Art Deco reflejaban infinitamente las lámparas de cristal de Bohemia, mientras las mesas de mármol blanco guardaban los secretos de un siglo de tertulias literarias y conspiraciones políticas. La lluvia de noviembre azotaba los ventanales con furia mediterránea, transformando las luces de la Gran Vía en manchas acuareladas de neón y nostalgia. Diego Herrera había comenzado su segundo turno a las 6 de la tarde, después de 8 horas limpiando las oficinas de Mendoza Tech en las 4 Torres. Las rodillas le pulsaban por las horas pasadas de rodillas fregando suelos de granito negro, las manos agrietadas y rojas por la lejía industrial que usaban para los baños. El delantal de camarero ocultaba la camisa desgastada en los puños, la única presentable que tenía y que lavaba cada noche en el lavadero del piso compartido de Vallecas. En la cartera raída guardaba la foto de Lucía, 9 años de rizos castaños y ojos que habían madurado demasiado pronto. A esa hora, la niña estaba con la señora Dolores, la vecina del tercero que la cuidaba por 15 euros la noche, dinero que Diego sacaba de las propinas de 2 mesas buenas. Lucía ya habría cenado. Macarrones con tomate, siempre macarrones porque eran baratos y llenaban, y estaría haciendo los deberes en la mesa de la cocina que cojeaba, usando la luz del móvil cuando se iba la luz, cosa frecuente en su bloque de protección oficial. Carmen Mendoza había entrado en el café a las 8:30 en punto, como cada martes desde hacía un mes. Diego la había notado desde la primera noche, no porque la reconociera, aunque medio Madrid conocía el rostro de la CEO más joven y despiadada del sector tecnológico español, sino por la manera en que ocupaba el espacio. No caminaba, levitaba, no se sentaba, se posaba como un ave exótica que en cualquier momento podría alzar el vuelo. Siempre el mismo ritual. Mesa del rincón junto a la ventana, desde donde podía vigilar quién entraba y salía. Café con leche que bebía a sorbitos durante 1 hora exacta. Croissant, que desmigajaba con dedos de pianista, pero nunca probaba. El iPad siempre encendido con gráficos bursátiles que fluían como ríos digitales de euros. Pero esa noche, Diego percibió algo distinto en su comportamiento. Las manos que temblaban casi imperceptiblemente mientras fingía concentración en la pantalla. La forma en que su cuerpo se tensaba cada vez que la puerta se abría, como un ciervo que huele al cazador. Los ojos color miel que saltaban nerviosos hacia la entrada cada 30 segundos, cronometrados con precisión obsesiva. Diego había aprendido a leer a las personas en años de invisibilidad profesional. Cuando limpias o sirves, te conviertes en parte del mobiliario. La gente olvida que tienes ojos y oídos, revela secretos que no confesaría ni al cura. Había visto adulterios nacer frente a un cortado, negocios millonarios cerrarse entre un pincho de tortilla y otro, vidas destruidas con la misma indiferencia con la que se pide otra caña. Se estaba acercando a la mesa de Carmen con la bandeja en equilibrio perfecto. Años de práctica le habían enseñado a no derramar ni una gota incluso corriendo, cuando la puerta del café se abrió con violencia excesiva para ese templo de la elegancia madrileña. El hombre que entró parecía salido de las páginas satinadas de una revista de lujo. 1,90 m de arrogancia, envuelta en un traje de sastrería de serrano que probablemente costaba lo que Diego ganaba en un año. Rodrigo Salazar, heredero del imperio inmobiliario Salazar, exmarido de Carmen Mendoza. Diego conocía la historia. Todo Madrid la conocía. El divorcio había sido portada de ola durante meses. Ella,
la emprendedora que había construido un imperio tecnológico de la nada. Él, el niño mimado de papá que la había desposado cuando no era nadie y la había engañado sistemáticamente cuando se convirtió en alguien. La prensa rosa había hablado de infidelidades, humillaciones públicas en el club de campo, incluso de violencia nunca denunciada. Carmen había renunciado a todo con tal de salir de ese matrimonio, prefiriendo la libertad a los millones que le correspondían. Rodrigo se sentó en la mesa frente a Carmen sin esperar invitación. La sonrisa que le dedicó era la de un torero que sabe que el toro está agotado y va a entrar a matar. Diego vio el terror explotar en los ojos de ella como fuegos artificiales silenciosos. Era el mismo terror exacto que había visto en los ojos de Elena, su esposa, cuando el oncólogo del 12 de octubre había pronunciado la sentencia: 3 meses de vida, quizás 4 con quimioterapia agresiva. Estaba depositando el café con leche en la mesa cuando ocurrió. Carmen le agarró la muñeca con una fuerza que no esperarías de esas manos de cirujana. Lo atrajo hacia ella, con la desesperación de quien se ahoga y se aferra a cualquier cosa que flote. Las palabras salieron en un susurro que solo Diego pudo escuchar, urgentes como un latido cardíaco desbocado. Otro hombre habría dudado, habría evaluado riesgos, pedido explicaciones, considerado consecuencias. Diego no, porque en ese momento no vio a la CEO multimillonaria, sino a Elena pidiendo ayuda sin poder decirlo en voz alta. Vio a cada mujer que había servido en el café con moratones mal disimulados con maquillaje. Vio a Lucía dentro de 20 años. Si el mundo no cambiaba, si los hombres como Rodrigo seguían existiendo impunes. El beso que siguió escandalizó al Café Gijón hasta sus cimientos centenarios. Diego dejó la bandeja en una mesa cercana con calma estudiada. Luego se inclinó sobre Carmen y la besó como un hombre que ama desde hace una vida entera. No fue un beso tímido o vacilante. Fue pasión en estado puro, de esas que solo se ven en las películas de Almodóvar. La mano de Diego se posó en la nuca de ella, hundiéndose en ese cabello negro que olía a champú de 300 euros. La otra mano le acarició el rostro con una ternura que contrastaba con la intensidad del beso, como si estuviera manejando porcelana de Sargadelos. El café entero dejó de respirar. Conversaciones cortadas a media palabra, tenedores suspendidos en el aire. Hasta el camarero de la barra olvidó el café que estaba preparando, dejando que la leche se quemara con un silbido de protesta. Cuando se separaron, después de lo que parecieron simultáneamente segundos y eras geológicas, Diego se sentó junto a Carmen con la naturalidad de quien ocupa ese lugar desde siempre. Le tomó la mano, entrelazando los dedos con una familiaridad que engañó incluso a los clientes habituales que la veían allí cada semana, siempre sola, siempre inalcanzable. Rodrigo los miraba con la mandíbula apretada tan fuerte que se oía el rechinar de dientes. Su rostro bronceado de esquí en vaqueira había adquirido un tono rojizo enfermizo. Las venas del cuello pulsaban como serpientes bajo la piel. Diego se volvió hacia él con una sonrisa que era puro desafío destilado en cortesía castellana. No dijo nada, pero el mensaje era claro. Esta mujer es mía. Lárgate. La mano de Carmen temblaba en la suya, pero cuando Rodrigo intentó hablar, ella encontró la voz, transformada por la presencia de ese ancla inesperada. El enfrentamiento que siguió fue breve pero intenso. Rodrigo intentó humillar a Diego, señalando el delantal, las manos de obrero, la evidente disparidad social. Pero Diego respondió con una calma letal que nacía de haberlo perdido todo y no tener ya nada que temer. Habló en francés perfecto citando a Víctor Hugo, pasó al inglés para discutir a Shakespeare, concluyó en alemán con Goethe. La humillación de Rodrigo fue total. No estaba preparado para un camarero que hablaba 3 idiomas y citaba clásicos. No estaba preparado para un hombre que lo miraba sin miedo, sin reverencia por su apellido o su cuenta bancaria. Se fue golpeando la puerta con tal fuerza que las tazas en las mesas tintinearon como campanas de alarma. Solo entonces Diego se dio cuenta de que todo el café los miraba. Señoras enjolladas con las bocas abiertas en shock, empresarios que habían olvidado sus importantísimas llamadas. Incluso el pianista había dejado de tocar, las manos suspendidas sobre las teclas de marfil. Carmen lo miraba como se mira un milagro o una alucinación particularmente vívida.
El maquillaje perfecto estaba ligeramente corrido donde él la había besado, dándole un aire vulnerable que la hacía paradójicamente más hermosa. Todavía temblaba, pero ahora no solo de miedo. Había algo más en sus ojos, algo que no tenía nombre, pero que ardía. La conversación que siguió fue susurrada, íntima a pesar del público. Carmen explicó con palabras entrecortadas 2 años de acoso, de amenazas, de un sistema judicial que no podía tocarle porque su familia poseía medio Madrid. Diego escuchó mientras limpiaba con una servilleta una lágrima que había escapado del control férreo de ella. Le contó su propia historia en fragmentos. Elena, profesora de primaria, diagnosticada con cáncer de páncreas fulminante. Los tratamientos experimentales que costaron todo lo que tenían y más. La muerte que llegó de todas formas, dejándolo con deudas impagables y una niña de 6 años que preguntaba por qué mamá no volvía. Los 3 años de trabajar 20 horas al día, durmiendo 4, todo para que Lucía no notara que eran pobres, que no tenían nada más que el uno al otro. Carmen escuchó con una intensidad que Diego no había visto en nadie desde Elena. Cuando él terminó, ella tomó una decisión que cambiaría ambas vidas. Le propuso un acuerdo. Necesitaba que la ficción continuara, solo hasta poder mudarse a Barcelona donde tenía una oferta para expandir su empresa. 3 meses, quizás 4. Le pagaría 100.000 euros. Diego la miró largo rato. 100.000 euros eran la salvación. Pagar deudas, un piso decente para Lucía, quizás incluso un futuro. Pero había algo en los ojos de Carmen, una soledad que reconocía, un dolor que era espejo del suyo. No quería su dinero así. Propuso algo diferente. Un trabajo real en el departamento de informática. Había aprendido programación por las noches, autodidacta, intentando ganar algo extra freelanceando, y horarios que le permitieran ver a Lucía. Carmen aceptó. Se dieron la mano para sellar el pacto más extraño en la historia de las relaciones falsas, pero el apretón duró un segundo más de lo necesario, cargado de electricidad no dicha. Al día siguiente, Diego fue convocado a la Torre Mendoza en el Paseo de la Castellana. El ascensor de cristal subía mostrando Madrid extendiéndose bajo sus pies como un mapa tridimensional, pero Diego solo miraba su reflejo en las paredes espejadas, el uniforme de conserje, el carrito con productos de limpieza, el hombre que era y el que había sido. La oficina de Carmen ocupaba toda la planta 40, 300 metros cuadrados de poder condensado en cristal y acero. Ella lo esperaba de pie frente al ventanal, Madrid a sus pies como un reino conquistado. El contraste con la mujer aterrorizada de la noche anterior era absoluto. El acuerdo se formalizó con profesionalidad quirúrgica, un trabajo en el departamento IT con sueldo digno, horarios flexibles para cuidar de Lucía y la farsa de ser pareja en eventos públicos hasta que ella pudiera escapar de Madrid. Ninguno mencionó la corriente eléctrica que había pasado entre ellos durante el beso, ni la forma en que sus manos habían encajado perfectamente. Lucía conoció a Carmen en el Parque del Retiro, territorio neutral. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. La niña, con la sabiduría prematura de quien ha visto morir a su madre y a su padre llorar en secreto, estudió a esta mujer elegante que intentaba torpemente conquistarla con helados caros y libros inadecuados para su edad. El interrogatorio que Lucía sometió a Carmen fue despiadado en su inocencia. ¿Por qué precisamente ella, que quería de papá, era como mamá? Carmen respondió con verdades parciales que Lucía aceptó con la filosofía pragmática de quien sabe que los adultos siempre mienten un poco. Cuando Lucía tomó la mano de Carmen para mostrarle su colección de piedras del Retiro, tesoros gratuitos que coleccionaba porque los juguetes costaban demasiado, algo se rompió en el corazón blindado de la CIO. Se vio a sí misma de niña, antes de que el mundo la endureciera, antes de que Rodrigo la destrozara. Diego resultó ser un genio oculto de la programación. Su código era poesía en forma de algoritmos, con comentarios que eran haikus escondidos entre las funciones. Los compañeros lo miraban con asombro mezclado con envidia. ¿Cómo era posible que el conserje programara mejor que los graduados del MIT que había en el equipo? La ficción con Carmen se volvía cada día más difícil de mantener.
Las manos que se buscaban por costumbre, las sonrisas que ya no eran actuadas, las conversaciones que continuaban más allá de lo necesario, deslizándose hacia confesiones no solicitadas sobre la soledad, el dolor, cómo se sobrevive cuando el mundo te ha quitado todo. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde en un proyecto real, ocurrió lo inevitable. Un beso que no era para las apariencias, que no tenía testigos que engañar. Solo hambre y necesidad, dos almas solitarias que se reconocían en la oscuridad. Se separaron aterrorizados por lo que habían hecho, por lo que significaba. Rodrigo escaló su obsesión. Cartas amenazantes a Lucía en el colegio, fotos de Diego que demostraban seguimientos. El mensaje era claro: puedo tocar a cualquiera que ames. Cuando Lucía volvió del colegio con un ojo morado, había golpeado a un niño mayor que había insultado a su padre llamándolo cazafortunas, Diego tomó la decisión. Denunció todo a la Policía Nacional. Llamó a El País. Desató el infierno mediático sobre Rodrigo Salazar. Fue en ese momento de caos que Carmen reveló la verdad que lo cambiaba todo. Estaba embarazada. Ya no era ficción, quizás nunca lo había sido. La prueba de embarazo positiva temblaba en sus manos como una condena o una bendición, imposible distinguir. El juicio contra Rodrigo Salazar sacudió Madrid como un terremoto social. El intocable heredero del imperio inmobiliario esposado, fotografiado mientras entraba en los juzgados de Plaza de Castilla, con la mirada de quien no comprende cómo el mundo ha osado rebelarse. Los testimonios se acumularon como aludes. Otras mujeres a las que había acosado, chantajeado, amenazado. El castillo de privilegios construido por generaciones se derrumbó en pocas semanas de audiencias. La condena a 5 años fue recibida con aplausos en la sala. La madre de Rodrigo, magistrada del Tribunal Supremo, dimitió al día siguiente, el rostro una máscara de vergüenza mal oculta tras las gafas de sol. El imperio Salazar tembló. Las acciones se desplomaron. Los periódicos hablaron durante meses del escándalo que había rasgado el velo de respetabilidad del Madrid aristocrático. Un año después, el Café Gijón parecía salido de una dimensión paralela más amable. La misma luz dorada de las lámparas de cristal de Bohemia, las mismas mesas de mármol, pero la atmósfera era completamente diferente. Ya no el templo de la apariencia y el poder, sino un lugar donde una familia extraña y hermosa había encontrado su equilibrio. Diego estaba sentado en la misma mesa del rincón donde todo había comenzado, todavía con el delantal de camarero que había conservado como un talismán. Ya no lo necesitaba. Se había convertido en director de tecnología de Mendoza Tech, con un salario que le permitía mucho más que lo necesario. Pero le gustaba ponérselo para recordar de dónde venía, quién había sido, el coraje de la desesperación que lo había llevado a besar a una desconocida. Carmen estaba sentada frente a él, transformada por el embarazo en algo luminoso y suave. El 8º mes le había redondeado no solo el vientre, sino también las aristas del carácter. El aseo de hielo que aterrorizaba las juntas directivas, ahora reía con los chistes malos de Lucía, se emocionaba con vídeos de gatitos, comía helado directamente del tarro a las 3 de la madrugada. Lucía, 11 años ya, maestra en el arte del origami y la manipulación afectuosa de adultos, estaba enseñando a Carmen cómo hacer una grulla de papel. Sus manos, esas mismas manos que habían contado céntimos en la hucha para ayudar a papá, ahora creaban belleza con la seguridad de quien sabe que es amada, protegida, a salvo. El momento llegó sin aviso, como todos los momentos que cambian la vida. Carmen levantó los ojos del origami medio logrado y miró a Diego con esa intensidad que todavía, después de un año, le quitaba el aliento. Pronunció esas 2 palabras que nunca habían osado decir, como si pronunciarlas hiciera todo demasiado real, demasiado frágil, demasiado perfecto para durar. Diego dejó la taza de café con manos que temblaban ligeramente. Un año de vida juntos, de fingir que todavía era ficción cuando ya dormían en la misma cama, cuando Lucía llamaba a Carmen tía, con ese tono que sugería que pronto sería otra cosa, cuando el bebé en camino ya tenía nombre y una habitación pintada de azul celeste. La conversación que siguió fue una danza de verdades dichas a medias, de admisiones veladas, de ese pudor que tienen los adultos heridos cuando deben admitir que han encontrado la felicidad. Diego confesó haberla amado desde el primer beso,
ese que debía durar 10 minutos y en cambio nunca había terminado. Carmen admitió que había empezado a frecuentar el Gijón mucho antes de esa noche fatídica, que lo había observado servir en las mesas durante semanas, fascinada por la gracia con que se movía, la amabilidad con que trataba incluso a los clientes más odiosos. Lucía, con el timing cómico de los niños, interrumpió el momento poniendo los ojos en blanco y declarando que todo ese romanticismo le estaba causando caries. Pero luego se levantó y abrazó a ambos, sus brazos delgados intentando contener a 2 adultos y un bebé aún no nacido, una familia imposible que se había vuelto la única posible. El epílogo se desarrolló en los 5 años siguientes como un tapiz tejido de cotidianidad extraordinaria. Mendoza Tech se convirtió en el primer unicornio español, valorado en más de 1.000 millones de euros. Diego, de conserje a director de tecnología, se había convertido en una leyenda del Silicon Valley europeo. Su historia, del cubo de fregar al código, inspiraba documentales y charlas TED, pero él seguía conservando en su oficina ultramoderna la foto de cuando limpiaba baños, para recordar que la humildad es el precio de la sabiduría. Lucía, ahora 16 años, genio matemático con becas del MIT, Cambridge y la Complutense, había elegido quedarse en Madrid para terminar el bachillerato. No por miedo a dejar casa, sino porque tenía un novio del barrio que tocaba la guitarra en Malasaña, y ella, pragmática como siempre, sabía que ciertas cosas valen más que cualquier universidad prestigiosa. Además, tenía que cuidar del hermanito. Pablo, 5 años, era un tornado de energía con los ojos color miel de Carmen y la terquedad de Diego. Aterrorizaba la guardería de la empresa con experimentos que invariablemente involucraban líquidos de colores y explosiones controladas. Los maestros lo adoraban y temían a partes iguales, viendo en él al futuro genio o criminal, imposible decir cuál. Durante una entrevista para El País semanal, la periodista preguntó a Carmen cuál era el secreto de su éxito extraordinario. La respuesta se volvió viral, traducida a 30 idiomas, impresa en camisetas y citada en escuelas de negocios de medio mundo. Carmen miró a Diego, que en ese momento estaba enseñando a Pablo cómo hacer pompas de jabón con una fórmula química modificada para hacerlas más resistentes. Paternidad y ciencia en una sola lección. Lucía los fotografiaba para su Instagram, donde documentaba «Mi familia de locos adorables», con 100.000 adolescentes siguiéndola, que encontraban en ellos la prueba de que las familias perfectas no existen, pero las imperfectas pueden ser extraordinarias. La respuesta de Carmen fue simple y devastadora. Había aprendido que fingir fortaleza cuando eres débil te hace realmente fuerte, que pedir ayuda a un desconocido puede salvarte la vida, que el amor no nace perfecto, sino que se construye, mentira tras mentira, hasta convertirse en la verdad más sólida que existe. El Café Gijón, aprovechando la ola de la historia convertida en leyenda urbana, puso una placa dorada en la mesa del rincón. Aquí nació el amor que no sabía que lo era. Los turistas hacían cola para fotografiarla. Las parejas reservaban con meses de antelación para sentarse donde todo había comenzado. La facturación se duplicó, pero la verdadera magia ocurría cada aniversario de aquella noche de noviembre. Diego se ponía el viejo delantal, más remiendos que tela original ya, y servía a Carmen un café con leche. Ella lo miraba con los mismos ojos aterrorizados de entonces, pero ahora fingiendo, y susurraba aquellas palabras que lo habían comenzado todo. Y él respondía, cada vez con voz diferente pero significado idéntico, que había olvidado cómo se fingía. El beso que seguía todavía escandalizaba al Gijón, pero ahora los clientes aplaudían. Lucía fingía asco, pero fotografiaba todo. Pablo, que aún no entendía bien la historia pero sabía que era importante, aplaudía con las manos cubiertas de lo que fuera que hubiera comido o tocado ese día. Una noche, mientras acostaban a Pablo que pedía por enésima vez la historia de cómo se habían conocido, versión edulcorada, obviamente, Diego le dijo a Carmen algo que nunca había dicho antes, que esa noche, cuando la había besado por primera vez, por un momento había visto a Elena, no en el rostro o el cuerpo, sino en el alma, y había entendido que Elena lo había enviado allí, a ese café, en ese momento preciso,
para salvarlos a ambos. Carmen lloró, pero eran lágrimas buenas, de las que limpian en lugar de ensuciar. Confesó que ella también, en ese beso, había sentido algo sobrenatural, como si el universo hubiera conspirado para hacerlos encontrarse, dos piezas rotas que juntas formaban algo entero. La historia del aseo y el camarero se convirtió en caso de estudio en las universidades de psicología. ¿Cómo puede un amor nacido del miedo y la mentira volverse tan sólido? Los profesores escribían papers. Los estudiantes hacían tesis. Las respuestas eran múltiples y ninguna completamente satisfactoria. Pero Lucía, con la sabiduría de sus 16 años, tenía la mejor teoría. El amor verdadero, decía a quien quisiera escuchar, no es el que empieza perfecto. Es el que empieza como una mentira desesperada, susurrada a un desconocido, y se convierte en la verdad más importante de tu vida. Es su padre que limpia baños de día y habla 3 idiomas de noche. Es Carmen que comanda un imperio pero no sabe hacer un origami. Es Pablo que rompe todo lo que toca, pero luego te abraza con manitas pegajosas y el mundo vuelve a su lugar. La última imagen de esta historia es una foto que Lucía publicó en Instagram la noche de su 18º cumpleaños. El pie de foto decía simplemente: «Mi familia empezó con una mentira y continúa con la verdad». En la foto, Diego con todavía algunas marcas de detergente en los vaqueros caros, Carmen con una mancha de gazpacho en la blusa de seda, Pablo con la cara cubierta de tarta de chocolate, y ella, Lucía, en el centro, manteniéndolos a todos juntos como siempre había hecho, desde que tenía 9 años, y ponía sus ahorros en la hucha para ayudar a papá. Al fondo, a través de la ventana, se veía el Café Gijón iluminado en la noche madrileña, y en una mesita casi invisible, un origami perfecto, una grulla de papel que Carmen finalmente había aprendido a hacer. El amor que había nacido de 10 minutos de ficción se había convertido en toda una vida de verdad. Y continuaba: si esta historia te ha emocionado, si has contenido la respiración durante los giros inesperados, si has creído que el amor puede nacer incluso de la desesperación, deja un like para apoyar historias que muestran cómo la vida real supera cualquier ficción. Comenta cuál fue el momento que más te impactó. Comparte con quien necesita creer que el amor siempre encuentra su camino. Suscríbete al canal para más historias que te mantendrán pegado hasta la última palabra. Recuerda, a veces, las más grandes verdades nacen de las mentiras más desesperadas, y el amor que finges puede convertirse en el amor que salva. ¿Has fingido alguna vez algo que luego se volvió real? Cuéntalo en los comentarios.